Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe. Que la paz, el amor, la gracia y el perdón de nuestro Dios esté siempre con todos ustedes en sus hogares, en sus trabajos, con sus familias. Hoy, pues nos reunimos nuevamente a través de los medios en este programa para leer y meditar juntos el Catecismo de la Iglesia Católica. Cada número del Catecismo de la Iglesia Católica, que el Catecismo tiene 4 partes en la cual se divide. La primera parte se va a llamar la profesión de fe, y aquí tiene 2 secciones. La primera sección se llama Creo, Creemos, y la segunda sección, la profesión de la fe cristiana. La segunda parte del Catecismo es, segunda parte es la celebración del misterio cristiano. Tiene 2 secciones también. La primera sección se llama la economía sacramental. Y la segunda sección ya habla de los 7 sacramentos de la Iglesia. Y la tercera parte se llama la vida en Cristo, que también tiene 2 secciones. La primera sección se llama la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Y la segunda sección habla de los 10 mandamientos. Y por último, la cuarta parte tenemos la oración cristiana. La primera sección se llama la oración en la vida cristiana, y la segunda sección, la oración del Señor, que se llama es el análisis del Padre Nuestro. Muy bien, ¿qué es lo que hemos visto nosotros? Ya estamos en la segunda sección de la primera parte. La primera parte, que fue la profesión de la fe cristiana, Creo, Creemos. Vimos el capítulo 1, el hombre es capaz de Dios. Capítulo 2, Dios sale al encuentro del hombre. Y capítulo 3, la respuesta del hombre a Dios. Y estamos en la segunda sección, que es la profesión de la fe cristiana. Y estamos analizando el credo. Estamos leyendo los artículos de fe que encontramos en el credo. Tenemos 2 credos, el credo de los apóstoles, o mejor conocido como el credo corto, y el credo niceno-constantinopolitano, o credo largo. Son lo mismo, nada más que la diferencia es que en el credo corto pues se mencionan los artículos, y en el credo largo se especifica un poco más ese artículo de fe. ¿Qué es lo que hemos visto? Bueno, hemos visto el artículo 1, que estamos viendo en qué consiste el artículo 1. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y a su vez los artículos se van a dividir en párrafos. Párrafo 1 vimos creo en Dios. Párrafo 2 vimos el Padre. Párrafo 3, el Todopoderoso. Y párrafo 4, que es en el que estamos, es Creador, el Creador. Dios, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador. Y aquí hemos visto pues algunos aspectos dentro de este Creador. Pues vimos ya los números del 279 al 81, y estábamos empezando la catequesis sobre la creación. 282, 83, 84, 85, 86 y 87. E íbamos a ver el 288. Voy a leerles nada más todo lo que hemos leído sobre la catequesis de la creación, número por número, y vamos a aterrizar en el número en el que nos quedamos la semana pasada o el programa pasado, que fue sobre el número 288. El 282 nos dice: la catequesis sobre la creación reviste una importancia capital. Se refiere a los fundamentos mismos de la vida humana y cristiana. Explicita la respuesta de la fe cristiana a la pregunta básica que los hombres de todos los tiempos se han formulado: ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos?
¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro fin? ¿De dónde viene y a dónde va todo lo que existe? Las dos cuestiones, la del origen y la del fin, son inseparables. Son decisivas para el sentido y la orientación de nuestra vida y nuestro obrar. 283. La cuestión sobre los orígenes del mundo y del hombre es objeto de numerosas investigaciones científicas que han enriquecido magníficamente nuestros conocimientos sobre la edad y las dimensiones del cosmos, el devenir de las formas vivientes, la aparición del hombre. Estos descubrimientos nos invitan a admirar más la grandeza del Creador, a darle gracias por todas sus obras y por la inteligencia y la sabiduría que da a los sabios e investigadores. Con Salomón, estos pueden decir: fue él quien me concedió el conocimiento verdadero de cuanto existe, quien me dio a conocer la estructura del mundo y las propiedades de los elementos, porque la que todo lo hizo, la sabiduría, me lo enseñó. Número 284. El gran interés que despierta estas investigaciones está fuertemente estimulado por una cuestión de otro orden y que supera el dominio propio de las ciencias naturales. No se trata solo de saber cuándo y cómo ha surgido materialmente el cosmos, ni cuándo apareció el hombre, sino más bien de descubrir cuál es el sentido de tal origen. Si está gobernado por el azar, un destino ciego, una necesidad anónima, o bien por un ser trascendente, inteligente y bueno, llamado Dios. Y si el mundo procede de la sabiduría y de la bondad de Dios, ¿por qué existe el mal? ¿De dónde viene? ¿Quién es el responsable de él? ¿Dónde está la posibilidad de liberarse del mal? Número 285. Desde sus comienzos, la fe cristiana se ha visto confrontada a respuestas distintas de las suyas sobre la cuestión de los orígenes. Así, en las religiones y culturas antiguas encontramos numerosos mitos referentes a los orígenes. Algunos filósofos han dicho que todo es Dios, que el mundo es Dios, o que el devenir del mundo es el devenir de Dios, llamado panteísmo. Otros han dicho que el mundo es una emanación necesaria de Dios, que brota de esta fuente y retorna a ella. Otros han afirmado incluso la existencia de dos principios eternos, el bien y el mal, la luz y las tinieblas en lucha permanente. Aquí hablamos de un dualismo, del maniqueísmo. Según algunas de estas concepciones, el mundo, al menos el mundo material, sería malo, producto de una caída y por tanto se ha de rechazar y superar a través de la gnosis, o sea, el conocimiento. Otros admiten que el mundo ha sido hecho por Dios, pero a la manera de un relojero que una vez hecho, lo habría abandonado a él mismo, lo que se llama deísmo. Otros finalmente no aceptan ningún origen trascendente del mundo, sino que ven en él el puro juego de una materia que ha existido siempre, un materialismo. Todas estas tentativas dan testimonio de la permanencia y de la universalidad de la cuestión de los orígenes. Esta búsqueda es inherente al hombre. Número 286. La inteligencia humana puede ciertamente encontrar por sí misma una respuesta a la cuestión de los orígenes. En efecto, la existencia de Dios creador puede ser conocida con certeza por sus obras, gracias a la luz de la razón humana. Aunque este conocimiento es con frecuencia oscurecido y desfigurado por el error. Por eso, la fe viene a confirmar y a esclarecer la razón por la justa inteligencia de esta verdad. Por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve resultase de lo que no aparece. O sea, a través de lo que no se ve, podemos deducir lo que sí se ve. Y bueno, el número 287, que fue en el que nos quedamos. La verdad en la creación es tan importante para toda la vida humana que Dios, en su ternura,
quiso revelar a su pueblo todo lo que es saludable conocer a este respecto, más allá del conocimiento natural que todo hombre puede tener del Creador. Dios reveló progresivamente a Israel el misterio de la creación. El que eligió a los patriarcas, el que hizo salir a Israel de Egipto, y el que al escoger a Israel lo creó y formó, se revela como aquel a quien pertenecen todos los pueblos de la tierra y la tierra entera, como el único Dios que hizo el cielo y la tierra. Hasta aquí nos quedamos. El programa anterior leíamos este número, el 288, pero no lo habíamos analizado. Voy a leérselos y vamos a comentar. Así, la revelación de la creación es inseparable de la revelación y de la realización de la alianza del Dios único con su pueblo. La creación es revelada como el primer paso hacia esta alianza, como el primero y universal testimonio del amor de todopoderoso de Dios. Por eso, la verdad de la creación se expresa con un vigor creciente en el mensaje de los profetas, en la oración de los salmos y de la liturgia, en la reflexión de la sabiduría del pueblo elegido. Muy bien, ¿qué nos presenta este número? Dice así: la revelación de la creación es inseparable de la revelación y de la realización de la alianza del Dios único con su pueblo. Cuando hablamos de la creación, sin hablar de el para qué, pues encontramos que el ser humano va a tratar de encontrar un para qué, y muchas veces lo encuentra en sus sentidos, en satisfacer todo aquello que es nada más el sentido de que le quiere dar el hombre, el relativismo. Todo es relativo a mi sentir, a todo lo que yo siento y experimento, a todo lo que yo quiero y me gusta. Pues obviamente no es así, sino que realmente tiene que tener una razón nuestra existencia, tiene que tener un para qué, un por qué estamos aquí. Por eso el catecismo nos refiere que si se revela por parte de Dios que Él es el creador, pues nos va a decir para qué. Y entonces la revelación de la creación nos llega o nos lleva a descubrir la revelación de la alianza. Dios quiere que el hombre esté con Él. Dios ha creado al hombre para que esté con Él, para que sea esta relación íntima con Dios, que se le llama alianza, pactos. En el Antiguo Testamento, desde el pacto con Adán, que no comiera eso, luego con Noé, luego con Abraham, luego con Moisés, y así se va dando pactos o alianzas que desgraciadamente el hombre pues va rompiendo, pero se habla y se vuelve a buscar al pueblo por parte de Dios para establecer esa alianza, esa relación entre Dios y su pueblo, y el pueblo de Dios tiene que responder. Desgraciadamente sabemos por la historia que constantemente el pueblo rechaza a Dios, rechaza su proyecto, como lo estamos haciendo ahora. Estamos rechazando el proyecto de Dios y poniendo nuestro propio proyecto, ¿no? El sentir, el dejarnos llevar por las apetencias, pues obviamente es el proyecto que nosotros queremos hacer, quitando la realidad por la cual fuimos creados, y vemos como la creación está siendo, lo dice San Pablo, está como en dolores de parto, esperando ser redimida por el mismo hombre, pero el hombre pues no se ha dejado redimir por Dios, y he ahí el sufrimiento de la creación y el sufrimiento del mismo hombre al no vivir esta alianza, este pacto que va a darse en nuestra relación. Muy bien, entonces la revelación de la creación es inseparable de la revelación y de la realización de la alianza del Dios único con su pueblo. Si se habla de la creación y que es el mismo Dios, decimos, quien lo va a decir, yo soy el creador, yo soy el que hizo las montañas, yo hice los cielos, lo vamos a encontrar en los salmos, los profetas.
libro de la sabiduría, que nos habla como Dios va diciendo, soy el creador, yo soy el creador. Y de ahí va dándose esta catequesis, esta revelación gradual hasta llevar al hombre a entender que tiene una misión, tiene un sentido, tiene una razón, que es el vivir unido a Dios. Esto es lo que se nos revela. Claro, habrá quien le interese y habrá quien no le interese. Y es ahí cuando el hombre prefiere unirse más a lo temporal, a los sentimientos, al placer, al dinero, a lo material, y no a Dios. Y es el hombre que rechaza esta revelación y este objetivo de Dios para el cual fuimos creados. Dice, la creación es revelada como el primer paso hacia esta alianza. O sea, primero yo te creo y luego te llevo a esa relación conmigo. O sea, te creé, te formé del barro para que estuvieras conmigo, para que vivieras esta relación de alianza con Dios. Entonces, son pasos. Primero se revela, la creación es revelada como el primer paso. La creación, Dios dice, es el primer paso, yo te creé. La creación es revelada como el primer paso hacia esta alianza, hasta llevar a la alianza que nosotros ya conocemos, que va a ser en Jesucristo, el Nuevo Testamento, la verdadera y última alianza, o única alianza verdadera, que es a través del sacrificio de Jesús, que nos lleva a nosotros a poder decir Padre a Dios. Ya no esclavos, ya no criaturas, sino hijos en Jesucristo de Dios. Dice, la creación es revelada como el primer paso hacia esta alianza, como el primero y universal testimonio del amor todopoderoso de Dios. O sea, a través de la revelación de la creación, Dios ya está hablando del amor que nos tiene. Y lo vamos a ver en Génesis 15:5. Génesis 15:5. Buscamos en nuestra Biblia. Génesis 15:5 dice así. Y sacándole afuera le dijo, mira el cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Sí? Cuando le llama a Abraham para decir que va a ser padre de una gran nación. Luego Jeremías nos presenta en el capítulo 33, versículo 19 al 26. Dice así: dirigió Yahvé la palabra a Jeremías en estos términos. Así dice Yahvé: si llegareis a romper mi alianza con el día y con la noche, de suerte que no sea de día o de noche a su debido tiempo, entonces romperíais también mi alianza con mi siervo David, de suerte que le falte un hijo que reine sobre su trono, y con los levitas sacerdotes mis servidores. Así como es incontable el ejército de los cielos, e incalculable la arena del mar, así multiplicaré el linaje de mi siervo David, y de los levitas que me sirven. Dirigió Yahvé la palabra a Jeremías en estos términos: ¿no has visto que han dicho este pueblo? Los dos linajes que había elegido Yahvé los ha rechazado, y así menosprecian a mi pueblo, pues ni siquiera lo tienen por nación. Pues bien dice Yahvé: si no he creado el día y la noche, ni las leyes de los cielos y la tierra he puesto, en ese caso también rechazaré al linaje de Jacob y mi siervo David, para no escoger más de su linaje a quienes gobiernen la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, cuando yo hago tornar a sus cautivos y les tenga misericordia. O sea, habla aquí de cómo es precisamente esta acción de Dios de ser creador. Si no fuera creador, pues rechazaría a David, rechazaría a toda su descendencia. Y luego tenemos
es el último, ¿no? Génesis 15:5 y Jeremías 33, 19 al 26. Luego dice el Catecismo, número 288. Por eso la verdad de la creación se expresa con un vigor creciente en el mensaje de los profetas. La verdad de la creación, los profetas lo van a expresar de una manera creciente, fuerte, o sea, va a ir creciendo esta revelación para que tomemos esta conciencia. Y nos refiere, por ejemplo, a Isaías 44, 24. 44, 24. Y dice así. Así dice Yahvé tu Redentor, el que te formó desde el seno. Yo, Yahvé, lo he hecho todo. Yo solo extendí los cielos. Yo asenté la tierra sin ayuda alguna. Y luego también nos dice, en la oración de los salmos, por ejemplo, el Salmo 104. Salmo 104. Dice, bendice alma mía a Yahvé. Yahvé, Dios mío, qué grande eres, vestido de esplendor y majestad. Te arropa la luz como un manto, como una tienda extiendes el cielo. Levantas sobre las aguas tus moradas, te sirven las nubes de carroza, te deslizas sobre las alas del viento, tomas por mensajeros a los vientos, al fuego llameante por ministro. Sobre sus bases posaste la tierra, inconmovible para siempre jamás. Como un ropaje la cubría el océano, sobre los montes persistían las aguas. A tu bramido emprendieron la huida, se precipitaron al escuchar tu trueno, y subiendo a los montes, bajando a los valles, hasta el lugar que tú les asignaste. Les pusiste un límite infranqueable, porque no vuelvan a anegar la tierra. A los valles envías manantiales, que van discurriendo por vaguadas, abrevan a las bestias del campo, apagan la sed de los onagros, junto a ellos habitan las aves, que entonan su canto entre la fronda. Riega los montes desde tu alta morada, con la humedad de tus cámaras saturas la tierra, haces brotar hierba sobre el ganado, haces brotar hierba para el ganado y las plantas para el uso del hombre, a fin de que saque pan de la tierra y el vino que recrea el corazón del hombre, para que lustre su rostro con aceite y el pan conforte el corazón del hombre. Los árboles de Yahvé se empapan a placer y los cedros del Líbano plantados por él. Allí ponen los pájaros su nido, su casa en su copa la cigüeña. Los riscos acogen a los rebecos, las rocas cobijan a los damanes. Creó la luna para marcar los tiempos y el sol, que conoce su ocaso. Mandas la tiniebla y cae la noche, donde rondan las fieras del bosque. Los leoncillos rugen por la presa y reclaman a Dios su alimento. Y así sigue, están largos. Entonces vemos este cántico, una oración de la creación, de cómo es obra de Dios. Y este Salmo 104 se llama Esplendores de la Creación, ¿sí? Este himno sigue el mismo orden que vemos en Génesis 1. Entonces vemos cómo la creación se va dando esta revelación, esta afirmación, se va dando de forma con mayor fuerza y creciente, tanto en los profetas como en la oración de los salmos, ¿sí? Y en la misma liturgia y en la reflexión de la sabiduría del pueblo elegido. Por ejemplo, lo vemos en Proverbios capítulo 8, versículo 22 al 31. 8, 22 al 31. Dice, Yahvé me creó, primicia de su actividad antes de sus obras antiguas.
Desde la eternidad fui formada. Desde la eternidad fui formada, desde el principio, antes del origen de la tierra. Fui engendrada cuando no existían los océanos, cuando no había manantiales cargados de agua. Antes que los montes fueran asentados, antes que las colinas fui engendrada. No habría hecho aún la tierra, ni los campos, ni el polvo primordial del orbe. Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba la bóveda sobre la superficie del océano, cuando sujetaba las nubes en lo alto, cuando afianzaba las fuentes del abismo, cuando marcaba su límite al mar, para que las aguas no desbordaran sus orillas, cuando asentaba los cimientos de la tierra. Yo estaba junto a él como aprendiz, yo era su alegría cotidiana, jugando todo el tiempo en su presencia, jugando con la esfera de la tierra y compartiendo mi alegría con los humanos. Se está refiriendo a la sabiduría, pero ve cómo esta narración hace énfasis fuerte de toda la creación fue hecha por Dios, y la sabiduría, o sea, Dios, nuestro Señor Jesucristo, que existía antes de la creación, estaba ahí presente. Pero aquí el énfasis que queremos hacer es cómo se habla fuertemente de la revelación de que Dios es el creador de toda el universo. Muy bien, este es el 288. Vamos al 289, lo leo y lo analizamos. Entre todas las palabras de la Sagrada Escritura sobre la creación, los 3 primeros capítulos del Génesis ocupan un lugar único. Desde el punto de vista literario, estos textos pueden tener diversas fuentes. Los autores inspirados los han colocado al comienzo de la Escritura, de suerte que expresa en su lenguaje solemne las verdades de la creación, de su origen y de su fin en Dios, de su orden y de su bondad, de la vocación del hombre, finalmente del drama del pecado y de la esperanza de la salvación. Leídas a la luz de Cristo, en la unidad de la Sagrada Escritura y en la tradición viva de la Iglesia, estas palabras siguen siendo la fuente principal para la catequesis de los misterios del comienzo, creación, caída y promesa de salvación. Entonces, si ustedes nos vamos al Génesis, los 3 primeros capítulos, pues nos va a hablar precisamente de esta situación, ¿no? Lo que es el inicio, o sea, el comienzo de la creación, cómo se da la caída y cómo se da promesa de salvación. Capítulo 1 tenemos el relato de la creación, primer relato de la creación. Capítulo 2, la prueba de la libertad, el paraíso. Capítulo 3, la caída, ¿sí? Y ahí también vamos a encontrar la promesa de la salvación. Entonces, creación, caída y promesa de salvación. Esto es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, cómo se habla en su lenguaje que estas verdades de la creación, de su origen y fin en Dios, de su orden y su bondad, y cómo es el llamado de Dios, la vocación del hombre, el llamado de Dios al hombre, la vocación del hombre, para que pues esté con él, y cómo se da esta situación del pecado, que la creación le da la espalda. ¿Por qué? Porque el hombre ha perdido su vida de gracia. Y por eso decía de San Pablo, dice en una de sus cartas, que la creación entera gime como con dolores de parto, esperando ser redimida. Y lo mismo nosotros. Y yo les decía cómo ha habido hombres, mujeres, que por la misma vida de gracia, como hijos de Dios, que es el plan original de Dios, pueden someter la creación. Hablamos de un San Francisco de Asís, un San Martín de Porres, un Padre Pío de Pietrelcina, unos con poder hablar con animales, otros don de bilocación, y aparte también el control o la autoridad sobre la creación, pero no para destruirla, sino para gobernarla y llevarla a esa redención, a esa plenitud. Muy bien, con esto terminaríamos la catequesis sobre la creación y vamos a empezar lo que sería el número 2 romano, la creación, obra de la
Santísima Trinidad. O sea, la creación no es obra de Dios Padre, es obra de las tres divinas personas. Número 290 dice: en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Está citando Génesis 1:1. Tres cosas se afirman en estas primeras palabras de la Escritura. El Dios eterno ha dado principio a todo lo que existe fuera de Él. Solo Él es creador. El verbo crear, en hebreo bara, tiene siempre por sujeto a Dios. La totalidad de lo que existe, expresada por la fórmula cielo y tierra, depende de aquel que le da el ser. Entonces, citando a Génesis, dice que en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Y tres cosas se afirman en estas primeras palabras de la Escritura. Primero, que el Dios eterno ha dado principio a todo lo que existe. Dice, en el principio, no en el principio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que crea de la nada el mundo. Y ahí es el inicio del mundo. Y no puede existir algo que haya sido creado por algo que no existe y después existir junto con la creación. O sea, como quien dice, de la nada se forma la creación y de la nada se forma Dios y ahí empezaron los dos. No, dice, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. O sea, Dios existe antes del principio, antes de ese momento, porque Él es el que lo ha creado. Si no fuese así, pues entonces no sería Dios. Dios hubiera sido creado. Y Dios no hubiera podido crear la creación porque ya existiría siempre, porque no puede darse algo que se forme de la nada. Entonces, en el principio Dios creó la tierra. Por eso estas tres cosas se afirman en estas primeras palabras. El Dios eterno ha dado principio a todo lo que existe fuera de Él. Por eso dice, en el principio Dios creó. O sea, Él es el creador y Él está fuera de ese principio porque Él ya existía. Luego dice, solo Él es creador. El verbo crear, en hebreo bara, tiene siempre por sujeto a Dios. Cuando se utiliza en el hebreo bíblico el verbo bara, que es crear, siempre aparece el sujeto Dios, no el hombre. Entonces, el verbo crear para nosotros puede ser, yo creo, una obra de arte, ¿sí? Pero decir, creó Dios el cielo y la tierra, pues suena igual, ¿no? Como es el mismo verbo para decir, yo creé una idea o creé una obra de arte y Dios creó el mundo, pues pareciera que fuese lo mismo. En el hebreo son dos verbos diferentes y el verbo para decir crear, que es el que Dios utilizó para hacer la creación, es un verbo que es exclusivo en el Antiguo Testamento para Dios. No para ninguna criatura se le utiliza este verbo. Ok, tiene siempre por sujeto a Dios. La totalidad de lo que existe, que aquí abarca cielo y tierra, es una expresión para decir toda la creación, todo lo que está en la tierra y todo lo que está en el espacio, o sea, todo el universo, eso se refiere cielo y tierra, ¿sí? Dependen de aquel que le da el ser. O sea, si yo he creado algo, pues depende de mí para que eso funcione, para darlo a conocer. ¿Por qué? Porque yo soy quien lo mueve, yo soy sabe cómo funciona. Bueno, la creación entera precisamente depende completamente de aquel que le dio el ser, y este es Dios. Número 291. En el principio existía el verbo, y el verbo era Dios. Todo fue hecho por Él, y sin Él nada ha sido hecho. Citando al evangelista Juan, capítulo 1, versos del 1 al 3. El Nuevo Testamento revela que Dios creó todo por el Verbo eterno, su Hijo amado. En Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra. Todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo, y todo tiene en Él su consistencia. La fe de la Iglesia afirma también la acción creadora del Espíritu Santo. Es el dador de vida, la fuente de todo bien.
¿sí? Entonces vemos aquí cómo ya se está hablando de la presencia de la Trinidad en la creación. Primero, citando a San Juan, nos refiere la preexistencia del Verbo, y la razón de la existencia de la creación es el Verbo. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. En el principio existía el Verbo, y el Verbo era Dios. Todo fue hecho por Él, y sin Él nada ha sido hecho. O sea, todos existimos por el Verbo, o sea, por Dios Hijo, por la palabra. El Nuevo Testamento revela que Dios creó todo por el Verbo eterno, su Hijo amado. En Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra. Todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo, y todo tiene en Él su consistencia. Citando a 1 Colosenses, capítulo 1, versículo 16 al 17. Todo fue creado por Él, y en Él y para Él. Por eso decimos, por Cristo, con Él y en Él. Por Cristo, con Él y en Él. O sea, Él es nuestra razón de existir. Por eso Él viene a redimirnos y mostrarse como la única razón de existencia, de trascendencia, y que nos invita a vivirlo, a hacerlo vida, ¿no? La fe de la Iglesia afirma también la acción creadora del Espíritu Santo. Es el dador de vida. Lo decimos en el credo niceno-constantinopolitano o credo largo, ¿sí? Es el Espíritu creador. Se celebra el domingo de Pentecostés con esta oración de Ven Espíritu Creador, Ven Spiritus, Veni Creator Spiritus, en latín. Es un canto precioso o una oración preciosa que se va a hacer. Es la fuente de todo bien, ¿sí? Ahí eso lo encontramos en la liturgia bizantina, esta expresión, fuente de todo bien. Amable huésped del alma, paz en las horas de duelo, eres pausa en el trabajo, brisa en el consuelo del llanto. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Entonces lo que estamos viendo aquí es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existían antes de la creación. Y los tres, un solo Dios, tres personas, participan en la creación del universo. Número 292. La acción creadora del Hijo y del Espíritu, insinuada en el Antiguo Testamento, Salmo 33, Salmo 104, Génesis 1, 2 al 3, revela en la nueva alianza inseparablemente con la del Padre. Revelada en la nueva alianza inseparablemente con la del Padre, es claramente afirmada por la regla de fe de la Iglesia. Solo existe un Dios, es el Padre, es Dios, es el Creador, es el Autor, es el Ordenador. Ha hecho todas las cosas por sí mismo, es decir, por su verbo y por su sabiduría, o sea, por el Hijo y el Espíritu, que son como sus manos. La creación es la obra común de la Santísima Trinidad. Vamos a dejarlo aquí. Nos quedamos en el número 292, nada más lo leímos. Siguiente programa lo vamos a comentar. Número 292 del Catecismo de la Iglesia Católica. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos, que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama. Creer, celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.